Bueno, vamos con la tercera parte de este evento. Antes, comentar, bueno, mi nombre es María Inés Busoni, soy arquitecta, exdirectora de la OA. Al igual que a la Marcé, en esta oportunidad le tocó liderar el foro AOA 2025. A mí me tocó liderar el foro AOA 2023, cuando don Pablo Jordán, que está aquí presente, era nuestro presidente. Y fue una oportunidad súper enriquecedora. Vinieron, como ya comentaron esa vez, 5 arquitectos de distintos lugares de la región y 5 arquitectos nacionales. Aquí está Cristian Izquierdo, que fue uno de los participantes. Muchas gracias por venir también hoy día. Y nada, es una emoción muy grande ver que se repita este evento que convoca a hablar de arquitectura y a buscar lugares comunes. Voy a presentar a los que van a presentar ahora la dimensión de arquitectura e investigación. En primer lugar, Gustavo Correia Utrao. Seguramente todos lo conocemos como Gustavo Utrao o Estudio Gustavo Utrao. Ha sido profesor, es arquitecto de la UFPR. Ha sido profesor en instituciones como la Escola da Cidade de Sao Paulo, la Universidad de Hong Kong y el IIT en Chicago. Además de dictar conferencias en foros internacionales en el Harvard GSD y la Riva en Londres. Fue socio fundador de Aleph Zero, donde lideró proyectos destacados antes de crear su propio estudio. Su oficina, Estudio Gustavo Utrao, tiene una práctica que combina sensibilidad, poética y rigor constructivo, compromiso ético. El estudio de Gustavo Utrao desarrolla proyectos en diversos contextos, desde comunidades indígenas y escuelas en la Amazonía hasta centros urbanos como Sao Paulo. Su trabajo se nutre de la investigación y la docencia, explorando nuevos modos de convivencia a través del cruce entre arte, ingeniería y sociedad. Reconocido internacionalmente con premios como el Riva International Prize y publicaciones en el Croquis, el estudio se distingue por el impacto transformador de sus obras en las comunidades. Bienvenido, Gustavo. Como expositores de Chile, tenemos en este caso una oficina recientemente asociada a nuestra Asociación de Oficinas de Arquitectos. Ellos se llaman UNWELT. Los socios son Arturo Scheidegger e Ignacio García Partarrié. Hoy día va a presentar a Arturo. Es una oficina de investigación y práctica en arquitectura y diseño territorial, fundada en Santiago de Chile a principios del año 2011. Ambos arquitectos, Arturo e Ignacio, son arquitectos y magíster en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde actualmente son docentes de uno de los talleres de investigación y proyecto. Sus obras y proyectos han sido expuestos, entre otros, en las bienales de Shenzhen y Hong Kong, en Venecia, en Quito, en Santiago, en la Galería Storefront for Arts and Architecture en el MoMA de Nueva York, en una exposición monográfica en Liga, Espacio para la Arquitectura en Ciudad de México, y en la exposición El Paisaje Fabricado en el Carnegie Museum of Art en Pittsburgh, en Estados Unidos, junto a otras 10 oficinas de renombre internacional. Han dictado conferencias en distintas ciudades de Chile y también internacionalmente en ciudades como Montreal, Zúrich, Weimar, Guadalajara, Ciudad de México, Lisboa, Berlín, Buenos Aires y Quito. Han sido premiados en una variedad de instancias y concursos, incluyendo los primeros lugares en el Memorial PP29, en el JAP Constructo 2014 y más recientemente el edificio corporativo DF. Y el Museo Memorial Villa San Luis, que ha sido recientemente adjudicado. También fueron elegidos como Art Daily, por Art Daily como una de las mejores prácticas jóvenes del año 2020. Y ganaron el premio Millennium BCP Debut de la Trienal de Lisboa el año 2016. En el año 2018 lanzaron a través de Ediciones AEQ el libro Shapira Eskenazi, obra cincuentenaria, premiado en la Bienal de Arquitectura de Chile el año 2019.
Invitamos a Arturo a pasar. Arturo Scheidegger. Bueno, y por último presentar a Loreto Lyon, arquitecta de la Pontificia Universidad Católica, magíster en el Bartlett UCLA de Londres y actual decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián, que ha sido colaboradora de este evento. Su estudio Builds Lyon combina investigación, construcción y experiencia sensorial con proyectos reconocidos internacionalmente como el Pabellón en la Bienal de Venecia 2023 y el Premio Oscar Niemeyer a la Mejor Obra Latinoamericana en el año 2020. Loreto, te invitamos también a integrarte al panel y damos inicio a esta conversación. Ya, buenos días. Bueno, como se dice acá, así como un gustazo estar acá en Santiago. Bueno, tengo amigos que admiro mucho, Loreto, Cristian, Paula y muchos otros también. Entonces, así que me quedo muy contento de estar acá hoy. No solamente con vosotros, pero también con los amigos brasileños que también admiro mucho. Entonces, me quedo muy contento de estar en este diálogo y nos tocó a mí, Arturo, que admiro muchísimo también, de hablar sobre arquitectura e investigación. Entonces, voy a intentar hacerlo en 15 minutos mostrando un proyecto, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí la idea, estaba como intentando entender lo que sería la investigación o qué es, y no lo sé, pienso que tiene algo como, para entender esto, que como las cosas se orbitan, ¿no? Entonces tienen como el mundo individual, el proyecto, y cómo el mundo individual se funde con el proyecto, y por esta fusión algo como una lluvia, una cosa así como una neblina, una cosa como un mist, así que se baja y crea el mundo del proyecto, ¿no? Y el mundo del proyecto se expande, y yo creo que ahí está la investigación para mí, que como este mundo muy específico se va expandiendo y creando como reglas internas que logran, no lo sé, por la belleza, pero también nos piden algo, ¿no? Entonces, para mí es como lo que me interesa como en la investigación en cada proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que algunas prácticas entienden que todos los proyectos conforman como un gran proyecto. A mí todavía no lo sé tanto así, pero yo creo que me toca más como cada proyecto una investigación específica que se correlaciona con el sitio y por ahí. Entonces, bueno, voy a presentar el primer proyecto que hizo en São Paulo, y está como casi listo todo. Y fue un concurso privado, y cuando abarqué el concurso, me presenté, empecé la presentación del concurso con esta imagen, que es una imagen del río Pinheiros, que estaba así, que tenía, que se fue como arreglado, ¿no? Sí. Entonces, para mí que es muy interesante no solamente la idea de la naturaleza como elemento así como nostalgia, y tampoco también la idea del progreso, que es como la más fuerte en São Paulo, pero la posibilidad de estar en el intermedio de estas dos cosas, que sea quizá algo contradictorio, ¿no? Entonces, porque hacer algo todavía tiene que abarcar la contradicción, y ahí para mí me parecía muy interesante. Entonces, el sitio está en el encuentro del río Tietê y el río Pinheiros, y aquí cómo va cambiando la ciudad, y la ciudad... Opa, perdón, se te lo pasó.
cómo la ciudad va creciendo, ¿no? En dirección el río, ¿no? Y cómo todo esto va cambiando. Entonces, para mí era como una cuestión muy, muy importante entender la naturaleza y la idea del progreso en este contexto, teniendo en vista que la idea de la naturaleza es una idea muy como diáfana, ¿no? Así que es muy difícil de como si conceptualizar la naturaleza porque está muy relacionada con el mundo individual de cada uno, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco del sitio y lo hizo ese el vídeo para el concurso también y que eran las cosas así que a mí me interesaba, como desde el mundo individual que estaba allá y cosas que también lograba quizá cambiar, ¿no? Entonces cambiar quizá la relación del sitio con la calle y el contexto que estaba también alrededor, ¿no? Entonces la idea de la naturaleza con la arquitectura y por así y con la cultura, ¿no? Y bueno, el programa del edificio es un edificio de oficinas y lo hicieron un concurso que pidieron algunas cosas, que si fuera como, no lo sé, una arquitectura brasileña, que no lo sé qué es todavía, pero ya, y que tuviera que ser energético, no lo sé, un par de cosas, ¿no? Y el sitio tiene desde 9.000 metros cuadrados y la oficina total tiene como 70 y pocos mil metros cuadrados. Entonces, era un edificio que tenía que lograr el espacio para 5.000 personas trabajar y una parte de la ciudad que está como cambiando muchísimo, ¿no? Y bueno, y me fui allá y que por el proceso de investigación yo creo que así que intento hacerlo, es sacar una serie de fotos y lo hago muchos dibujos, pero dibujos de fotos que no son necesariamente descriptivas, pero que me ayudan a quizá entender lo que estoy pensando, ¿no? Y las fotos lo saco en analógica, entonces el tiempo de tener la foto al final se tarda mucho, ¿no? Y bueno, y necesito, me parecía interesante, no sé, lograr la idea de mantener el cielo, ¿no? Así que construir quizá lo mínimo, ¿sí o no? O no tener algo muy fuerte en la calle, ¿no? Entonces, bueno, en el estudio hacemos como muchas maquetas y todo muy analógico todavía y fuimos probando algunas cosas o que se daba bien o que parecía bien o no, más do que necesariamente lograr algo como el final, pero para intentar entender mejor cómo se poner conceptualmente en el proyecto, ¿no? Y bueno, esto nos pareció que sería interesante pensar algo que fuera muy sistemático, ¿no? Entonces, pensar una arquitectura aquí, un sitio como muy grande, pensar una arquitectura que fuera como un sistema. Y lo que pasó también en este concurso fue una cosa así, muy, muy particular, que acá tenemos como para un parking de 470 lugares, sitios, y a mí, no, bueno, que no entendía muy lógicamente, no entendía la cuestión legislativa y porque tiene una relación del parking con la área de adentro de la oficina y todo, y llamé a una persona del concurso y lo dijo, bueno, que a mí me parecía que no estoy entendiendo y si podría ayudarme, ¿no? Para saber más correctamente la cantidad de parking. Y me ha dicho así, bueno, Gustavo, hace lo siguiente, hace un edificio muy pragmático en el fondo, una estructura prefabricada en hormigón y un edificio como más bonito, no sé, más como escultórico en la frente. Y a mí me pareció como una cosa muy, muy interesante que estaba pensando y no lo sé, quizá pervertir esto sería una cosa, un posicionamiento muy, muy pertinente de pensar que una estructura prefabricada de hormigón podría ser todo y que la idea del parking, porque es necesario por la E, pero quizá en el futuro también se pueda cambiar en otro espacio, ¿no? Entonces, pensar un sistema
que podía lograr todo y parecía muy interesante. Y bueno, entonces comenzamos a pensar cómo se relaciona entre la precisión del sistema del hormigón también con algo que quizás sea más como mole, no lo sé, sí, como más sinuoso, ¿no? Como la contradicción entre la rigidez y la instabilidad podía abarcar el proyecto, ¿no? Entonces, empezamos a intentar estas cosas y el sistema es como podíamos como habitar el sistema, ¿no? Y el espacio que generaba y todo. Entonces, eso es la maqueta que hicimos para el concurso y al final lo que pasó aquí, algo, bueno, yo creo que hacer un proyecto, uno se puede quedar enamorado por la idea, pero a mí me interesa menos esto y sí me interesa como aprender por todo el tiempo del proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto tenía como pequeños patios, después se quedó necesario hacer un patio grande y yo creo que esto se hizo mucho mejor. Entonces la idea del cambio como la investigación, un proyecto que casi no se acaba, ¿no? Y sí que se abandona, me parece interesante, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? No pasó, algo se pasó mal. Bueno. Y bueno, entonces una cosa que era muy, muy importante era dibujar el terrio, ¿no? Y porque para hacer la ciudad, ¿no? Y bueno, no sé qué está pasando, pero bien. Entonces dibujar el tejo para entender la ciudad y conectar las calles y todo eso. Entonces, eso me parecía muy, muy, muy importante. Y también estábamos como mirando las fotos históricas del sitio, que es un sitio industrial que está cambiando. Entonces, empecé a mirar las fotos históricas y cuando empezamos a hacer a mirar esto, me parecía que la idea de prefabricación también se fuera muy, muy, muy interesante. Entonces, también lo logramos a pensar algo así. O sea, algo está pasando muy raro, perdón, pero... Era una serie de vídeos, pero no lo sé qué... Ya. Y bueno, entonces empezamos a pensar estos sistemas, ¿no? Como la columna, y se empieza como el dibujo muy, muy simple. Y esto se genera algo que es como más técnico y bueno. Entonces, pensar un edificio, una estructura, un sistema que se puede como avanzar y se crear espacios, nos parecía una buena investigación perante un programa que yo conocía muy poco, ¿no? Entonces la idea de adicionar o sacar cosas, pero también de dibujar todo, ¿no? Entonces la idea de un dibujo como total, las escaleras y todo, a mí me parecía muy, muy, muy interesante. El dibujo total no con una cosa que está relacionada al lujo, pero así como está relacionada a la humanidad, ¿no? Cómo se dibuja la cosa. No lo sé, para mí tiene una cosa que, como Dudu estaba hablando del amor, ¿no? Y bueno, que dibujamos todo y es un edificio muy largo que se monta, ¿no? Entonces la idea de la prefabricación con un sistema nos parecía, siempre fue muy, muy interesante, ¿no? Y cómo también se fue, bueno, construyendo todo, ¿no? Y con los patios. Ya.
la escalera. Entonces, yo creo que es importante acá también la idea de la investigación, que se parte de una cosa que es muy, quizá, no lo sé, yo quizás soy completamente inverso del panel que estaba antes acá. Entonces, no sé, para mí las cosas empiezan con la sensibilidad o con la intuición de algo y esto se cómo va desarrollando hasta la parte técnica, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa importante en la investigación. Y este edificio, por ser un edificio prefabricado, hormigón, no sé si cuánto lo conocen, este tipo de estructura, pero es una estructura que llamamos isostática. Y lo que pasa con la estructura isostática es que tiene que tener peso para se quedar estable, ¿no? Allá no tenemos tremores, entonces esto es más fácil, ¿no? Bueno, pero tenía que tener peso. Bueno, no lo sé, no estoy ni tocando nada, pero no lo sé. No sé qué, bueno, y no sé si puede ir para el próximo. ¿Sí? Ya. ¿Se puede dar play? Entonces la idea del peso para mí me parecía que si fuera concentrada fuera la más interesante. Entonces, y también adicionar la textura en algo para, para tener como distintas capas del material. Y me fue en la fábrica de prefabricado y tenía esa cama de arena y a mí me encantó la idea de quizás hacer hormigón en esta cama de arena y empezamos a hacer muchos testes de cómo se podría hacer esto, cómo se empila, se crea un paisaje, ¿no? Y fuimos en la fábrica. Entonces, en un proyecto así que desarrollamos muchas cosas en la fábrica y prototipamos 100% del edificio. Pero para hacer esto de esta pared de hormigón, me encantaría usar como la herramienta más sencilla posible y hacer de una forma que fuera casi contraproducente, ¿no? Así como castillo de arena y lo hacer el hormigón ahí. Pero lo dibujo, el dibujo final de quien lo hace los paneles es de la persona en la fábrica. Entonces la idea de la autoría con la idea de como un panel escultórico se queda un poco contradictoria, ¿no? Entonces para mí la idea de la investigación también está en la contradicción de la cosa, en la contradicción también de lo materiales, ¿no? Y bueno, esto como se quedó, entonces son 120 paneles que se pusan por gravedad y conexiones muy pequeñas en el final, pero cada panel tiene como 26 toneladas, ¿no? Y forman como el patio y los cores y hacen con que el edificio funcione, ¿no? Próximo. No, pero volvió. Mira, volvió. Ah, ya. Entonces, entonces la idea de eso de la investigación, comenzamos a hacer muchas cosas, ¿no? Y nos tocó en un cierto momento que como era un edificio muy largo, podíamos como dibujar todo, ¿no? Porque tenía muchas piezas y se hacía el mismo costo dibujar o no dibujar, ¿no? Como si especificar algo, como comprar algo listo o lo dibujarlo. Entonces, yo creí que sería una posibilidad muy rara en mi vida de poder dibujar todo y lo metí a hacer lo máximo que podía. Entonces, la luminaria, las sillas, se puede dar play. La luminaria, que comienza así, con esto íbamos a hacer los prototipos y algunas cosas se quedan bien, otras no se quedan. Y también, bueno, las sillas, entonces lo dibujamos las sillas, las mesas y algunos dibujos que ya tenía hacía mucho tiempo, pero ya ahí se fue cambiando y todo acá estaba como relacionado con la idea de la estabilidad y la instabilidad y cómo las dos cosas están
todo el tiempo junto, ¿no? En esta contradicción que es una contradicción de estar como vivo, ¿no? Ya, próximo. El próximo. Entonces, esto de la relación que tenía como una geometría muy precisa y a mí me parecía que como tensionar el rigor sería una cosa interesante y también para crear una cuestión de una distorsión de la realidad, ¿no? Entonces, es un edificio que está como, no sé, estaba intentando pesquisar la materialidad de una forma muy fuerte, ¿no? Y tenía como el piso térreo, tiene tiendas, tiene auditorio, tiene una serie de cosas para la comunidad local. Y el dibujo para mí del vidrio, que tenía tienes una forma más como orgánica, tenía una relación, tenía una relación con la materialidad de vidrio, ¿no? Que parte así con una forma muy, muy precisa, ¿no? Muy como una cadencia prefabricada de la cosa, pero que al final se quería lograr como un elemento óptico, ¿no? que desconstruye la percepción del espacio, ¿no? Entonces la curva se adentra como esto, como un elemento que causa, no sé, algo que no sea lo que se imagina, ¿no? Y esto como está para la calle, ¿no? Bueno, próximo. Uno más. Y eso de cómo crear ese espacio intermedio, ¿no? Me parecía muy, muy interesante. Entonces pasa del jardín que está afuera, del jardín que está dentro, de la cortina que está afuera también. Y la cortina como empieza como esto, un dibujo que estaba haciendo en casa. ¿Puede dar el play, por favor? Y bueno, que de este mundo individual, ¿no? Y que se empieza a ser como más físico, ¿no? Y acá logramos hacer como esta cortina de metal muy, muy sencillo, que tiene como 1 milímetro de espesura, pero por la geometría se queda muy, muy estable y se consume lo menor posible, la menor cantidad posible de material, ¿no? Y esta cortina tiene una función al final que es también de no solamente proteger el edificio y todo esto, pero también como una idea de crear una cierta abstracción, ¿no? De aquello y crear como un conflicto, una vez más, entre lo que es rígido y lo que es móvil. Y tiene una cosa que también que a mí me gusta mucho, que es como la idea de un pragmatismo y la instabilidad, ¿no? Como las dos cosas y el intermedio entre las dos cosas se puede generar algo que sea muy, muy específico, ¿no? Y así aquí adentro de la oficina próxima. Y bueno, es como estas imágenes que son del mundo individual de uno, pero que eso lo saqué en la obra, pero estaba como todo el tiempo buscando, no lo sé por qué, como casi obsesivamente, estas imágenes, ¿no? Que es como del agua que refleja algo y tienen esa relación pragmática también arriba, en el topo del agua. Y quizá porque en el final no estoy, nunca estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Entonces está como, porque yo creo que es una pesquisa, ¿no? Entonces ya lo sabe cómo lo hace, no es una pesquisa. Entonces no saber es algo muy importante. Entonces yo creo que me quedaba como todo el tiempo, por 5 años, que fue el tiempo del proyecto, como intentando validarme por estas imágenes, ¿no? Si puede dar play. Que es como una imagen del río, así como una imagen de la naturaleza. Y estas imágenes, entonces estaba dibujando y se queda como también el dibujo del piso, ¿no? Que se está en intermedio, ¿no? Y
allá usamos el hormigón verde, el piso en alguna pared, porque yo quería crear una atmósfera que fuera verde adentro, ¿no? Pero no lo sé de la neurociencia, nada de esto, pero... Y no digo mal, ¿no? Sí, simplemente porque no lo sé. Pero la idea de tener una atmósfera verde sería absolutamente contradictoria con la que está afuera, ¿no? Que São Paulo es una ciudad muy gris, ¿no? Entonces crear esto como esta contradicción, no lo sé, y jugar con este medio del camino conceptualmente me parecía muy fundamental, y el dibujo se empieza a repetirse en el jardines, el dibujo del piso, que la misma pedrita que usamos en el piso del jardín está en el hormigón, está en las paredes, y para hacer esto, que parece una cosa fácil, no es, porque al final se tiene que convencer a todos en el proceso fabril de cambiar la materia prima, ¿no? Entonces la investigación acá también está en el proceso fabril, ¿no? Entonces era un edificio que no tiene así, no tiene, lo hace una vez y ya está listo, porque la verba era muy corta y lo hicimos con, el final estaba como $800 el metro cuadrado. Entonces era una cosa muy, no tenía mucha plata, ¿no? Si puede, el próximo, ya. Y bueno, entonces es un edificio que es un despacho, pero tiene un rol que es para mi público, del terrio, del auditorio que se abre, las tiendas y todo, y crear un jardín que sea público en un sitio donde no se tiene espacio público, ¿no? Pero también como crear una narrativa espacial que hace que uno adentre el edificio y va hasta arriba. Y porque yo creo que, no lo sé, el edificio comercial en mucho es muy aburrido, ¿no? Que se adentra en un rol que es como gigante de mármol, y ahí se adentra un ascensor que es chiquito y se llega en un espacio y que se pasa muchas veces dentro, no está conectado con lo que está afuera. Es un intento de crear un mundo completamente distinto, ¿no? Pero al hacer esto, muchos de los que lo hacen como repetido de otras cosas. Entonces, no lo sé, a mí mucho me molesta cuando me voy en un sitio y parece que la misma cosa que en el otro, porque las especificaciones son las mismas, ¿no? Entonces la alfombra es la misma, cambia un poquito, una otra cosa cambia un poquito, pero al final como o que siento, lo que me hace estar vivo, no lo sé, no me emociona, no me toca, ¿no? Entonces la idea de emocionar eso, de crear algo que, no lo sé, quizá cambie la vida por un momento, sea muy, no sé, para mí muy importante de intentar hacerlo, ¿no? ¿Se puede dar play? No que logré aquí todavía, pero como la investigación es un intento, ¿no? Y bueno, el edificio es muy largo, ¿no? Y la idea del espacio intermedio, que está todo el tiempo también afuera, ¿no? Entonces la idea de estar afuera, mismo adentro, era importante, y también de traer el jardín para adentro, ¿no? Y eso fuimos haciendo como poco a poco, y al final trabajamos con la Pitá también, que nos ayudó mucho en el proyecto. Pero una vez más haciendo la investigación con la maqueta, intentando crear algo que está conectado con afuera, ¿no? Entonces, para mí la conexión de adentro y afuera tiene que ser una cosa que es un continuo, ¿no? Yo creo que Dudu hablaba un poco esto, de la relación social de la ciudad, del edificio con la ciudad, y para mí tiene como la relación de cómo se va caminando y cómo se va sintiendo el espacio. Entonces, y así que se quedó el edificio al final. Bueno, perdón por la presentación quizá confusa, pero ya, gracias.
Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Está funcionando. Ya. Buenísimo. Yo no tengo videos, así que espero que no haya problema con eso. Bueno, yo soy Arturo Scheidegger, socio de Umbelt. Como dice ahí, es una oficina que creamos junto a Ignacio García Partarrio. Yo vengo en representación de los dos. Y también, si bien nosotros mismos nos metimos en este problema, ya les contaré por qué, estamos dentro de esta idea de arquitectura e investigación y nuestra idea es presentar una breve reflexión con eso y también, y es algo que habíamos discutido un poco con Gustavo, un proyecto actual que está también en proceso. Entonces a nosotros nos gusta hablar más bien de la idea de investigación proyectual y que ahora les explicaré brevemente, con un mix de cosas. Por un lado, lo primero que hicimos nosotros con Ignacio cuando fundamos la oficina, no teníamos proyectos todavía, fue definir la oficina. Y en ese sentido, esta primera frase hablaba de que somos una oficina de investigación y práctica en arquitectura y diseño territorial. Hay un tema escalar también ahí que nos interesaba apostar. Ignacio García y Arturo Scheidegger, ambos arquitectos y magísteres en arquitectura de la Universidad Católica. No se trata de tirar currículum, pero nosotros dos hicimos en ese tiempo el magíster en arquitectura, por ahí está la Paula Velasco, el magíster también, cuando no era obligatorio. Era una cosa, digamos, los más ñoños, con el interés de agarrar un tema, llevarlo adelante, estar persiguiendo a un profesor guía que no siempre estaba disponible, leer, buscar, pero además, y con esta particularidad del magíster de la Católica, de conducirlo también finalmente a un proyecto. Entonces, esta idea de investigación asociada a proyectos es algo que venía un poco en la génesis de la oficina. Y a nosotros nos interesa un poco movernos en esos tres puntitos que hay ahí, que están entre medio de la investigación académica dura y en el otro extremo el desarrollo de proyectos. Entonces, dependiendo del caso, nos vamos moviendo un poco hacia un lado y hacia el otro. Aquí también una frase que me ayudó a Google, pero que me gustó mucho. La investigación en arquitectura es un proceso sistemático y exploratorio que aplica métodos para resolver problemas de diseño. Yo creo que esa idea de sistematicidad, de cosas que se van repitiendo y pueden saltar incluso de un proyecto a otro. El otro día Iñaki Ábalos hablaba de la segunda vida de los proyectos, o sea, cómo los temas que aparecen en un proyecto después pueden renacer algo y nos ayudan a definir temas y líneas de trabajo de la oficina. Entonces tampoco es esta idea de todo calza, todos los proyectos siempre son lo mismo y todo, pero sí hay ciertas líneas, ciertos temas que se van repitiendo y sobre los cuales uno va insistiendo en el tiempo. Y eso solo para graficarlo, aquí hay un pantallazo de nuestra página, está muy desactualizada, perdón por eso, pero solo en estos 8 proyectos aparece un libro que nosotros también entendemos como un proyecto de la oficina y que en algún momento nos ayudó con un proyecto que estamos haciendo. Hay un proyecto para una exhibición, hay una investigación académica que aún está en curso también en el magíster, pero hay concursos, hay obra construida. Entonces, para nosotros todo eso, y lo ponemos incluso en la misma plataforma y al mismo nivel, son parte de los proyectos y esta mezcla que se mueve entre la investigación y el proyecto que desarrollamos en la oficina en el día a día. Y todo eso convive. Les voy a presentar el Museo Memorial de la Villa San Luis. Es un concurso que ganamos este año, hace un par de meses, junto a nuestros amigos de Plan Común. Yo creo que también hay otro tema que vale la pena aquí decir, y es que de partida nosotros en la oficina somos dos. Por cosas prácticas y por interés trabajamos mucho también asociados con amigos, con otras oficinas que nos interesa ir conociendo. Lo hemos hecho con gente de Chile y también con gente afuera. Entonces nuestro proceso es mucho de conversación, mucho de discusión, a veces de pelea también, y por lo tanto todos esos procesos donde obviamente también convergen las singularidades y las búsquedas internas de cada uno, hay que ser capaz de sacarlas afuera, de presentarlas de manera relativamente racional y poder discutirlas y eventualmente convencer o ponerse de acuerdo con los otros, incluso en estas primeras etapas. La Villa San Luis, y aquí voy a hacer un poco de historia también, sobre todo quizás para la gente de Brasil, llamada finalmente Conjunto Habitacional Compañero Ministro Carlos Cortés. Es un proyecto
bastante grande, pero principalmente, digamos, de vivienda social, que se instaló en la comuna de Las Condes, una comuna como de alto nivel socioeconómico, en el barrio oriente de Santiago, y que se implementó durante el gobierno de Salvador Allende. Tenía un poco las lógicas de esta época, de principios de los 70, edificios muy racionales, modernos, casi soviéticos, uno podría decir, que de manera muy eficiente trataban de entregar vivienda social. Las personas que llegaban a vivir a la Villa San Luis eran personas que trabajaban en la comuna. La idea, por ejemplo, habían jardineros, empleadas domésticas, gente que ayudaba a distintos tipos de empresas, aseo, etcétera, que muchos no tenían casas, eran agrupaciones de gente sin casas, que a veces estaban allegadas, vivían en el borde del río, y la idea era darles una solución habitacional para que ellos pudieran mantenerse en la comuna y no tener que alejarse hacia la periferia. Tenía un poco esta idea bastante utópica a estas alturas de la igualdad y de la equidad a nivel de ciudad. Y de nuevo, en el espíritu de la época, muchas de las personas que iban a vivir ahí participaron incluso con las empresas constructoras como parte de la implementación, como obreros y en la construcción de los mismos proyectos. Había una idea original también de prefabricación, pero que finalmente por temas tecnológicos de la época no se hizo, y por lo tanto era mucha obra, con mucha mano de obra, digamos, in situ. Aquí se ve incluso con el master plan general, donde habían como algunos equipamientos deportivos, etc. ¿Hay puntero acá? Bueno, pero no importa, no importa. Hacemos a la antigua. Vamos a ver el proyecto que estamos trabajando aquí. Son esos dos bloques que están girados actualmente. O sea, hay uno, perdón, pero esa es la ubicación y que es lo último que queda de lo que se pudo hacer del proyecto original de la Villa San Luis. 1973, ustedes saben la historia, dictadura en Chile. Una vez que ya se estaban adjudicando algunos de estos departamentos, la gente ya vivía ahí, pagaban incluso como un dividendo en el tiempo. Los militares sacaron a gran parte de los residentes, no a todos, pero sí a muchos, los llevaron a la periferia, los tiraron con sus cosas, y nunca pudieron volver a sus departamentos, que finalmente ocuparon los mismos militares. Y en el tiempo avanza la historia, bueno, ustedes conocen quizás un poco la historia de Chile, durante la dictadura, después la vuelta a la democracia, se termina vendiendo y se van vendiendo de a poco los distintos departamentos y los distintos terrenos que están alrededor de la Villa San Luis. Hay una inmobiliaria, que de hecho es la dueña incluso del proyecto que les voy a presentar, que fue comprando a uno los paños, uno a uno los departamentos y todo, para armar un gran plan maestro, igual de grande, pero como obviamente con otro perfil, y que es donde está alrededor, donde está el punto rojo, y que se transformó en un distrito bastante bien hecho por lo demás, pero de oficinas para grandes empresas, podemos decir. Aquí se puede entender también un poco incluso el devenir final de la ciudad, que cambió de estos sueños un poco utópicos de los 70, con este gran parque en el centro, el Parque Araucano, el Mall Parque Arauco. Pueden ver la escala, probablemente el mall más icónico de Santiago, quizás alguno podrá haber ido también. Y en rojo el proyecto de la Villa San Luis, y en azul otro proyecto que hicimos nosotros, que fue el primer acercamiento que tuvimos quizás nosotros desde la ignorancia a la Villa San Luis. Esto es lo que hay hoy, así está la Villa San Luis, ya voy a entrar un poco más en detalle. Nosotros decimos que se parece a la casa de App. Un poco asediada por los edificios y por este edificio nuevo. Estas son las fundaciones del edificio nuevo que se está haciendo al lado. Ya vamos al por ahí. Entonces, el 2014 nosotros ganamos el concurso del YAP Constructo, que organiza de hecho la Janet Plot con Marcelo Sarovich, y que es este correlato de lo que se hace en el MoMA PS1, con estos pabellones que se le piden, que son como pabellones de verano, que van asociados a las instituciones culturales, al museo, y que era lo mismo que se estaba pidiendo acá, pero, y aquí no voy a entrar en mucho detalle, sino que me interesan las relaciones con Villa San Luis. Nosotros propusimos revertir el encargo, y dado que aquí ya existían los programas veraniegos y de ocio, era insertar un programa cultural en este sector que no existía. Entonces propusimos esta especie de museo temporal, que durante 2 meses se iba llenando de intervenciones con artistas, hubo una curatoría y todo, y una serie de eventos y programas, y que finalmente desaparecía. ¿Qué tiene que ver esto con Villa San Luis? Además de que estaba bastante cerca,
una de las artistas, Manuela Flores, trajo esta obra, que quizás en el momento no nos hizo tanto sentido, no era tan impactante visualmente, pero sí tenía un componente muy bonito, que era esta escalera roja, con todos estos años desordenados, y desde la cual uno podía subir. Aquí voy a mostrarles de nuevo, aquí se ve la escalera, que salía por sobre el cubo y apuntaba hacia lo que queda la Villa San Luis. Aquí todavía pueden ver que quedan estos dos bloques los que están rotados y también todos estos bloques de acá atrás. Entonces, ella lo que llamaba con esta intervención muy simple era a contar la historia y a no olvidarse que, a pesar de que estábamos en este lugar precioso y muy desarrollado, aquí había una historia que no había que olvidar, que era la de la Villa San Luis. 11 años después, bueno, tenemos la suerte de haber ganado el concurso y finalmente poder implementar esta infraestructura cultural al lado donde propusimos este proyecto. Y en esta idea de cuáles son las líneas de trabajo que se van repitiendo, voy a contarles un poco las que venimos arrastrando y que tienen que ver con el proyecto en específico. El proyecto que sobrevivió, el que vieron, es este bloque que está bastante desmejorado solo en este polígono que finalmente se transformó en monumento, se logró salvar en términos legales y se va a transformar programáticamente en lo que se llama un museo memorial. Entonces, primero, ¿cómo nos enfrentamos a esta preexistencia? Preexistencia que mucha gente, incluso algunos arquitectos públicamente han dicho, bueno, esto es horrible, esto es vergonzoso, ¿por qué tenemos que cuidarlo? Esto se está cayendo a pedazos, ¿en qué sentido esto podría considerarse patrimonio? Ustedes pueden ver aquí, sobre todo en la anterior, está la estructura base hormigón y estos prefabricados que son casi de papel, que hacen las divisiones intermedias. Y en la cara trasera, esto, una vez que se está desarrollando todo el proyecto, tuvo algunos problemas estructurales. La inmobiliaria propuso que hubiera una demolición controlada, que no fue tan controlada, pero bueno, y se le pegó este chancacazo al edificio y quedó como con este síntoma que nosotros decíamos como con esta evidencia de violencia física, incluso sobre la arquitectura. Finalmente, cuando se llegó a esta idea de que esto iba a ser un memorial, bueno, esto es lo que había, finalmente el último sobreviviente, nosotros decimos el último testigo de la historia de la Villa San Luis y también de los últimos probablemente 50 años de la historia de Chile. Aquí pueden ver las condiciones que está, bien extremas, esto fue obviamente también ocupado, ahí ven todo el tema como de los cortes de losas, etcétera. Una serie de levantamientos que venimos haciendo ahora, un poco más técnicos, esta idea también de trabajar con el patrimonio no desde una lógica nostálgica, sino también muy técnica, deformaciones de losa, es como bastante complejo el escenario, pero ahí estamos. Y aquí aparecían un poco estos dos referentes que nos ayudaban a pensar en la intervención de esta pieza. Por un lado, el Palacio de Tokio, la Katoni Basal, donde se parte de esta actitud como bien económica, bien pragmática, de no tratar de llevar todo a un estado ideal, sino que apreciar también estas condiciones a veces un poco rudas de lo existente, del paso del tiempo y de lo que existe. Y por otro lado, esta escultura, la Torre de Agua de Rachel Whiteread, esta escultora inglesa, que aparece como un fantasma en el skyline de Nueva York y es casi como un miembro fantasma, no sé usted esta idea cuando alguien se le amputa un miembro, pero sigue como existiendo ese fantasma. Y frente a lo cual nosotros por un lado planteábamos hacia la calle principal hacer unos pequeños como restauraciones y todo, pero mantener esta idea, esta escala de la vivienda social con su modulación, con sus ventanas, de manera bastante como orgullosa incluso lo que es, incluso frente a estos como colosos de vidrio que algunos ya están y otros están en proceso. Y hacia atrás completar el volumen con esta especie de nuevo como de miembro fantasma que habla del volumen que existía, pero también no niega esa violencia que hubo sobre el edificio, esa transformación, y además propone un nuevo espacio para el museo que es muy importante y que les voy a mostrar también ahora. Segundo, hay una condición técnica que tiene que ver mucho con lo que decía también Gustavo, o sea, aquí tenemos terremotos. Esto estuvo hecho en base a la norma sísmica de los años 70, por lo tanto no cumple con ninguna norma estructural. Entonces, las lógicas de intervención del edificio existente y además de la inserción del programa nuevo eran muy importantes.
De hecho, incluso con parte del equipo se exigía trabajar con una oficina de ingeniería, que trabajamos con más ingeniería. Y nosotros ya hemos tenido ciertas lecciones sobre esto. Hace un par de años nos ganamos el concurso de las nuevas oficinas corporativas de EFE, que son en este edificio logístico, que era edificio logístico de correos, también de los años 70, también una locura utópica que se implementó en ese momento, y frente a lo cual nosotros también pensamos en cómo no perder las condiciones espaciales, materiales y todos del lugar, que era increíble, un edificio industrial y que es muy difícil de encontrar hoy en día obviamente en la ciudad, con estas estructuras independientes de madera que nos ayudaban a meter las nuevas instalaciones técnicas, el nuevo programa, pero sin perder las distintas condiciones espaciales y materiales interiores. ¿Cómo lo hicimos en este caso? Obviamente hubo un análisis de las condiciones existentes del edificio, etcétera, y se planteó que tanto la escalera, el núcleo de escalera, que ya no existía, como el nuevo volumen, el volumen fantasma que ustedes vieron, son elementos en sí mismos, son estas especies como de mesa, estos bichos gigantes que se sostienen en sí mismos y tienen la mínima relación posible con el edificio para no alterarlo y no sobrecargarlo más. Esta es la imagen objetivo de este espacio, el miembro fantasma, digamos, que por un lado recibe luz, tiene esta escala que es nueva dentro del edificio, esta doble altura, niega un poco el contexto en el sentido de que probablemente se ve de una manera un poco fantasmal incluso. La torre que está al lado está como a una distancia de 8 metros, es muy cercana, hay un tema incluso hasta como de privacidad que es bien extremo. Y pueden ver esta idea como esta mesa de acero que sube, que atraviesa las losas y baja hasta el último, hasta las fundaciones. Y por otro lado, la idea de dejar las condiciones existentes, obviamente hay que sacar cosas que son peligrosas, pero de dejar las marcas también, conviven los distintos momentos históricos del edificio aquí. Bueno, aquí se ve en el corte. Las distintas salas, las demás salas, quedaron, no las rompimos por una cosa estratégica también, nos interesaba mantener esa escala doméstica, pero también una cosa como económica y de nuevo estructural del proyecto, y solo aparece la escalera en el centro. Hay un tema como también de estrategia climática que estamos trabajando con esa especie de como chimenea central, y el espacio de la doble altura que baja a fondo, se mezcla un poco incluso como con los elementos museográficos hasta el primer piso para fundar. Y una tercera condición que es muy clave, que quizás es más blanda y por lo tanto también es más difícil de tocar a través de las herramientas tradicionales de arquitectura, que era la condición memorial del proyecto. Aquí obviamente hay un tema como muy sensible para las familias, esta idea de ser recordados, de que civilice lo que les pasó a ellos una vez que los sacaron aquí y que se recuerde el proyecto, se recuerde la voluntad del proyecto y también el proyecto original me refiero, y lo que a ellos les pasó. Aquí hay un elemento también que me interesa mencionar. Pueden ver en ese segundo piso, y claro, estos renders cuando uno se acerca demasiado uno ve todas las pifias, pero lo que está aquí iluminado es una reconstrucción que se pide como parte de la museografía del museo de un departamento original. Entonces por eso también mantiene incluso la carpintería original, y nuestra idea es que esté un poco siempre prendido, haciendo alusión a esa escala doméstica. Y arriba se ve también esa idea de este letrero. Nosotros pensamos en este letrero luminoso que le pudiera dar una escala urbana. Hay obviamente un tema casi como poético de cómo aludir al tema de manera un poco indirecta o de manera sobre todo más abierta, de llevar esto fuera. Probablemente esto se ve mucho mejor desde la calle Presidente Riesco o desde algunos momentos del parque que está enfrente, más que desde la plaza misma. Y ahí también en el equipo trabajó con nosotros un artista chileno radicado en Francia, Enrique Ramírez, con esta obra que se llama Las personas son de los lugares y llevan su tierra junto a ellas, tratando de generar también una referencia, pero alguna gota de esperanza para todas las personas que habían vivido aquí. Y una segunda capa de memoria, nosotros habíamos tenido la oportunidad en el 2008 de hacer el memorial del Patio 29 en el Cementerio General. El Patio 29 es un área del Cementerio General donde hay osamentas de detenidos desaparecidos y por tanto tienen una protección legal incluso, donde hasta hoy se hacen pesquisas, pero tenía una serie de problemas de infraestructura, y ahí lo que hicimos fue generar este memorial de estas piezas de hormigón prefabricado,
pero que a la vez también solucionaba los problemas infraestructurales que tenía el patio. Pero aquí lo importante es contarles que dentro de este sistema de piezas habían ciertos desajustes por una cosa como geométrica y del lugar, y esas piezas más oscuras que se ven en el primer y tercer dibujo eran los ajustes donde nosotros les planteamos también a los familiares de los detenidos desaparecidos que podían poner ponerse de acuerdo y comunicar y dejar mensajes en estas partes. Uno como arquitecto a veces, claro, quiere como controlarlo todo, pero hay que entender que hay mensajes que son directos, que son familiares, que son mucho más de guata y sobre los cuales uno no tiene que meterse. Entonces, nuestra idea es que también en el primer piso, en esta plaza, ya les voy a explicar un poco esta planta primer piso, pero todos estos elementos negros puedan ser estas piezas grabadas y con mensajes de parte de las agrupaciones haciendo alusión a lo que pasó aquí. El primer piso, no voy a entrar en detalles demasiado técnicos, pero se ve la planta, una planta muy racional y moderna, con este núcleo central, con todas las instalaciones y que nosotros mantuvimos. La escalera, de hecho, la volvimos a poner en el mismo lugar donde estaba. Nos parecía que era la forma más eficiente, con esta planta centralizada de repartir hacia los cuatro extremos. El ascensor también se arma en ese núcleo. Obviamente siempre estaba para uno como arquitecto esa tentación de sacar afuera, hacer una escalera escultórica y todo, y volverlo como más interesante, este edificio tan fome, pero nos pareció que esta era la manera más sensata de mantenerlo. El primer piso es bastante público, se hace una plaza abierta hacia el exterior, donde pueden haber conmemoraciones, eventos, aperturas, etcétera. Y los programas de primer piso son un comedor público, que venían de las bases del concurso en todo caso, una recepción y tienda, un poco lo típico del museo, una sala de investigación y de archivo y un pequeño auditorio. El resumen del proyecto y un pequeño recorrido. Nosotros presentamos también esta idea como recorrido de alguien que volvía después de muchos años a la Villa San Luis, el acceso con una posible pieza memorial, la escalera que vuelve al lugar. Es bien impresionante porque para nosotros la decisión de la escalera, que fue un tema netamente técnico, programático y funcional, para los residentes y para las residentas, era un tema casi emocional. El hecho de que la escalera volviera al lugar, la escalera que para ellos nos dicen había sido un lugar de grandes alegrías, pero también del horror que les pasó, que lo encarnaba porque de ahí lo sacaron. Entonces agarra como distintas capas de significado. En los pisos superiores, donde se mezcla y uno a veces no sabe si hay elementos que son estructurales que pueden venir pasando desde arriba o son elementos de dispositivos museográficos, son los dos a la vez, que es algo que hemos venido ensayando incluso también en otros proyectos museográficos. Esto es su espacio, con estas mismas ideas. La reconstrucción del departamento, otras salas con distintas... La museografía, en todo caso, está el proceso. O sea, esto son como unas imágenes que hicimos sin saber mucho aún de qué iba a pasar ahí para el concurso. La doble altura y una cubierta que, por un lado, nos muestra lo que pasó acá con el tiempo, con estos edificios de oficina que, como les contaba, están muy cerca, y por otro lado, la vista hacia el Parque Araucano y la cordillera. Y finalmente el equipo. Y muchas gracias. ¿Ahí? Sí. Ya. Muchas gracias a ambos por sus presentaciones, muy interesantes. Bueno, hoy día nos convoca el tema de la investigación proyectual, que es un tema que se ve en ambos estudios como algo que los orienta y los lleva, digamos, lo llevan en esa línea, digamos, para sus proyectos. Y donde hay un pensamiento proyectual que amplía los límites del oficio, ¿cierto? Con respecto a eso, yo les quería hacer una primera pregunta a ambos, con respecto al motor, digamos, de estos proyectos y hacia dónde empiezan estas investigaciones, ¿ya? Si nosotros nos remontamos a la ciencia, que es donde nace de por sí la investigación, nosotros cuando hablamos de investigación proyectual
De hecho, el mundo entero no nos entiende, porque nosotros se supone que hacemos arquitectura, no investigación, no somos investigadores. Pero si uno, claro, lo plantea que la investigación se basa a través de hipótesis, ¿cierto? Y hay una búsqueda de ver esa hipótesis si es verdadera o no, si se cumple o no, uno podría decir que la investigación proyectual se basa a partir de una hipótesis o de una cierta búsqueda. ¿Ya? En ese sentido, me gustaría preguntarles, primero, ¿qué lugar ocupa la investigación, digamos, en ese inicio del proceso creativo? Y en la composición de esa hipótesis, ¿hacia qué lado se orienta? ¿Ya? ¿Qué es lo que busca, digamos, contestar? ¿Busca orientarse más bien a una pregunta teórica? ¿O comienza más bien de una observación del territorio o del lugar donde se van a posicionar? ¿O de una necesidad concreta, funcional, digamos, de un programa? Me imagino que también muchas veces diversa, pero con respecto quizás a los proyectos que mostraron hoy, ¿ya? Si nos pueden contar un poco más dónde comienza esa búsqueda, dónde comienza esa primera hipótesis, y si existe también en todos sus proyectos y en todo su, digamos, de su estudio, y si siempre está presente. Bueno, qué pregunta buena, Loreto, gracias. Difícil, ¿no? Sí. Bueno, voy a contestar un poco con la frase que tenía en tu presentación, en tu proyecto, Arturo, que las personas son de los lugares y llevan sus referencias con ellas, ¿no? Yo creo que es como increíble y bueno, este proyecto para mí tiene como... Yo no soy de São Paulo, pero estaba haciendo un proyecto en São Paulo y para mí es una cosa muy importante. Entonces, me colocar ahí, yo creo que la investigación se empieza ahí también, ¿no? Como uno se está en un sitio o que hace sentido hacerlo, ¿no? Así, porque yo lo estoy haciendo así, ¿no? Entonces, también una cosa de intentar entender el propósito de hacer algo que lo hace, ¿no? Entonces yo creo que la investigación es como personal todavía, ¿no? Así de tener, quizá buscar la racionalidad de estar vivo, de hacer esto en un mundo como hoy y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que empieza así. Y ahí como también ha dicho usted también, Loreto, que yo creo que las cosas van se mezclando, ¿no? Todavía, y no lo sé, para mí el proceso todo es muy confuso, ¿no? Así, nada claro, y al final se queda más claro, pero yo creo que también, cuando eso que estaba diciendo de la hipótesis, ¿no? Entonces, para mí la hipótesis son como, en algún momento separadas, y a mí me gusta la idea de la composición de las hipótesis, que se puede generar una segunda investigación, una tercera investigación, y por así va, ¿no? Entonces, como este mapa mental de posibilidades de investigaciones que algunas horas no salen bien, ¿no? Pero esto de los paneles de hormigón, que era una cuestión necesaria en el edificio, y no sé, me parecía que tener una textura sería algo interesante, que tener una idea de un paisaje y también un paisaje que nos critica, nos hace pensar que también toda paisaje hoy en día es construida y entonces tiene una investigación también que teórica, pero también tiene una investigación de la idea de la artesanía y la idea de la autoría, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Yo o quién está haciendo o el medio de camino de esto, ¿no? Y bueno, estas cosas también se tardan tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, un proyecto va a ser construyendo y la investigación va a ser construyendo todavía. Entonces, yo creo que es un poco por ahí confuso todavía. Yo quizás también, primero como una especie de anécdota, pero nosotros la primera vez que hicimos clases como profesores nos invitaron a hacer un taller de investigación, Emilio Lacerda, y supimos después que cuando aparecieron como los listados de los talleres y todo, todos los profesores que eran investigadores, así como de profesión, se enojaron porque nosotros no éramos investigadores y por qué estábamos haciendo un taller de investigación.
Y a su vez, me acuerdo después también haciendo algunos talleres, estos talleres de infraestructura medio raros que hacemos, hemos tenido peleas así como gente exaltada, discutiendo que esto no es arquitectura también. Entonces, también de repente uno se mueve en estos mundos que son como súper estrictos, a veces entre lo que es arquitectura y lo que es investigación y lo que no cabe ahí. Me acuerdo incluso, por ejemplo, cuando ganamos el edificio del proyecto del edificio F, alguien por ahí se nos acercó y dijo, ya, por fin van a hacer un edificio, así como por fin van a hacer como arquitectura de verdad. Entonces, también hay como unos ciertos límites que vienen como muy impuestos desde una cuestión como práctica y del día a día y que a veces dan ganas también como de desordenarlo un poco. Y respecto a las hipótesis, yo creo que, claro, se mezclan cosas. Yo creo que a nosotros también había intereses previos de la oficina, cuando inventamos esta oficina antes de tener el proyecto, por ejemplo, con esta idea a veces de trabajar como en escalas mayores, en escalas territoriales, pero también después hay mucha contingencia y uno va generando esta idea que yo decía como de líneas de trabajo, de desarrollo e investigación que va de un proyecto a otro. Entonces, a ver, yo creo que Ignacio y yo no teníamos la menor idea ni la menor intención de trabajar mucho con preexistencias patrimoniales, es algo de lo que estábamos súper lejos, pero es algo que se ha ido repitiendo y que nos parece cada vez más interesante, es algo que, bueno, hay como cambios, digamos, a nivel como mundial, esta idea de la reutilización adaptativa, pero también de contexto, de proyecto. O sea, cuando el primer concurso que apareció cuando nosotros salimos fue el Palacio Pereira, participamos, después el Museo Histórico Nacional, después tuvo lo de CCU, F, ahora la Villa San Luis. Entonces, también hay una cosa que se va repitiendo y hay ciertas hipótesis de trabajo que tienen que ver con la estructura, con cómo mantener la preexistencia, con cómo se insertan los programas ahí, y que se van llevando y que ya la segunda vez uno no parte desde cero, sino que esa hipótesis es algo que uno alcanzó a probar a nivel de proyecto, no construido todavía. Lo ves en una segunda condición, lo ves en una tercera condición, y hay cosas que se van repitiendo, hay cosas que funcionan, cosas que no. Y lo otro quizás también es que creo que hay, y que se veía mucho y muy bien en el trabajo también de Gustavo, que cuando uno empieza a hacer obra te das cuenta que obviamente hay una investigación muy grande y posible investigación asociado como a la producción, a la fabricación y a la materialización. Entonces la idea de poder como hackear estos prefabricados también es muy interesante, y esas cosas que uno aprende y uno empieza a agarrarles el gusto y ve las posibilidades cuando estás en obra o cuando empiezas a hacer obras. Entonces también yo creo que ese es un mundo que a nosotros nos interesa cada vez más, que hemos ido viendo con el tiempo y asociado también a los proyectos, a acercarse a la industria, a ver cuáles son como efectivamente las posibilidades también, porque al final los proyectos también se la juegan mucho en eso, por mucha teoría y mucha hipótesis que uno tiene, si uno no logra también materializarlo, también ahí hay como un cortocircuito. Sí, bueno, y yo desde ahí quería saltar un poco a la metodología de investigación, ¿ya? De la hipótesis a la metodología. Bueno, y esto es como un pensamiento bien propio que tengo yo, pero me tocó un tiempo dialogar más con ingeniería, y en estos y yo trataba de explicarle a los ingenieros que para nosotros era muy difícil seguir una línea, ¿ya? Porque nuestros procesos proyectuales o de pensamiento, para llegar a proyectos yo los veía más bien circulares, ¿no? Donde, claro, uno plantea una hipótesis y empieza una búsqueda, pero uno nunca sabe dónde va a terminar esa búsqueda, hasta que el tiempo te apremia y tú dices, bueno, aquí, listo. Y un poco lo que decías tú, Gustavo, yo no sé si está bien o si yo estoy confundido, pero bueno, tuve que terminar el edificio y voy por ahí. Creo que ahí es algo que es interesante y a mí me cuesta separar incluso los proyectos de la investigación proyectual, porque yo creo que toda oficina, diferentes formas, tú muestras hoy día una súper interesante, mucho más análoga, como tú la llamas, material, con el dibujo, la fotografía, la maqueta, versus la que presenta Arturo, que quizás está más bien basada como un poco más en la teoría, en lo que había antes, lo que había después, también en cómo llevar eso a cabo. Y otras oficinas, como las hemos visto esta semana, también la de Sebastián Adamo, que quizás su investigación está más como en la búsqueda de un detalle constructivo, que lo van reocupando de varias formas y van transformándose en un catálogo que quizás lo ocupa muchas veces. Y por lo mismo se vuelve tan difícil muchas veces también enseñarlo, porque hay una búsqueda que uno no sabe la respuesta, sino que está en ese buscar, que creo que es lo bonito. Pero en ese sentido me gustaría preguntarles, bueno, ¿cómo se materializa la investigación en su práctica cotidiana? ¿Ya? ¿Cuáles son las metodologías que ocupan?
cuáles son los métodos o sistemas, digamos, que ocupan, que más o menos lo hemos visto, pero cómo parten, ¿no? Parten con lo material, la observación, los levantamientos. ¿Cómo parte esta primera búsqueda o esta metodología proyectual? Que mostraron algo ahora, pero quizás yendo más concreto a estos proyectos o a otros. Yo creo que algo que hicimos desde el principio, quizás después se desdibuja, pero era la idea de, en esta búsqueda, tratar de no saltar tan rápidamente a una solución o a una forma. Entonces, en el caso de los concursos, pero bueno, también de los encargos, el hecho de masticar las bases, a partir de las bases salir a buscar información que está fuera de las bases. En el caso de la Villa San Luis, por ejemplo, bueno, había mucho material histórico en las bases, pero también salimos como a buscar, a preguntar. En el entorno académico, al final, que es bien amplio acá en Chile, hay muchas tesis. Siempre alguien hizo una tesis de la Villa San Luis, una tesis del edificio DF, una tesis no sé qué. Entonces, hay muchas cosas ahí dando vueltas. Obviamente después está la visita, las fotos que uno saca, poder volver, buscar, conversar. Entonces, yo creo que hacemos como una acumulación de material muy grande, hasta que se vuelve casi como que uno lo desborda la cantidad de conocimiento ese que tiene de las cosas, y que donde aparecen desde planos antiguos, fotos, textos, etcétera. Y esa acumulación de a poco va decantando, uno empieza a conversar, a discutir. Y lo que hacíamos al principio, yo creo que era menos, era decir, mira, partamos como, decantemos todo eso en un texto que define un poco las intenciones del proyecto antes de darle forma. Después empezamos a hacer pruebas con forma, pero siempre las hacemos o la ponemos como un espejo frente también al texto, o sea, que sea como capaz de responder esas ambiciones iniciales hechas en base a todo este conocimiento y a una posición que uno tiene también frente al encargo. Yo creo que esta idea de posición frente al encargo también es algo que para nosotros siempre fue importante y que vamos explorando. Y que claro, a veces hay encargos muy bien planteados y uno más bien como acata, pero muchas veces también uno puede decir que no, o mira, en vez de esto, o además de esto, ahí también yo creo que hay como una línea de desarrollo posible. Bueno, yo creo que cuando me acerco del encargo, tengo una pesquisa del sitio, cosas así, porque son históricas como esto, pero yo voy haciendo como notaciones del mundo por las fotos, ¿no? Entonces voy sacando fotos, esas fotos son anotaciones del mundo, y entonces me voy al sitio y saco muchas fotos, y cualquier cosa, quizá algo brotando, una planta, lo corro, una cosa, y lo guardo, una flor, no lo sé. Como hacer un inventario, de la palabra que hablamos ayer, un inventario de las cosas que están allá, por la imagen o por la materialidad. Entonces, como lo colecto esto y después lo dejo esto y empiezo a dibujar, pero dibujos que son esto, como la acuarela que es fluido, que no es precisa, que no dice mucho sobre el proyecto, quizá una hora sí, pero en el principio no. Y esto van ayudando a conformar un campo conceptual de donde se quiere operar, ¿no? Y bueno, y cuando se hace eso, se plantea algo que se quiere investigar, ¿no? Entonces aquí tienes la idea de la contradicción entre la idea de la naturaleza y la idea de la cultura, ¿no? Y cómo eso se materializa normalmente en el mundo. Entonces, esta relación. Y por tanto se empieza a testar cosas así en modelos para mí, ¿no? Y que llamo modelos de realidad, porque el modelo por sí solo ya es una cosa, ¿no? Y los modelos se quieren un poco mayores o que se miren prototipos y tienen que trabajar con la cuestión de la gravedad, que para nosotros es como esencial, ¿no? Y eso se quiere como ampliar, y mucho que lo hacemos esto con los modelos son muy, no sé, que no necesariamente son muy precisos,
Y ahí el paso que eso se queda como más consolidado, como la idea que se quiere, ¿no? Ahí las otras disciplinas empiezan a embarcar, ¿no? Y también cómo vamos haciendo estos modelos que mucho nos hacen enamorado de la idea. Intento buscar otras cosas que quizá me pongo en una situación más dura, ¿no? Y de no quedar tan enamorado, ¿no? Y esto yo creo que es como un movimiento del cuerpo que no sé, que se desterritorializa lo que está haciendo, ¿no? Y porque yo creo que por la investigación el fundamento es dudar, ¿no? La verdad quizás sea una consecuencia el final, pero la duda tiene que ser constante. Entonces yo creo que como proceso un poco eso va a ser quedando más preciso, los dibujos y con los ingenieros y con las personas de obra y todo. Entonces, y de ahí una pregunta, Gustavo, que esta es para ti. La investigación, entonces, en tu obra, en general, ¿tiene quizás una mayor orientación siempre a buscar hacer algo nuevo? ¿O responder a una pregunta, más bien a una función o a un programa? una buena pregunta. Quizá algo nuevo para mí, ¿no? Así como vuelvo al principio, ¿no? Porque la vida puede se quedar muy aburrida, ¿no? Entonces, hacer algo nuevo, no lo sé, te queda apasionado, te queda muy obstinado por hacer algo. Entonces, yo creo que no es por la novedad de la cosa, más por la novedad para mí y como lo miro esto, ¿no? Entonces, pero no lo sé, Loreto, quizás llame como usted en una semana. Paula me ha dicho otro día que me contaste de una pregunta de Rick Walker para usted, que lo contestó y después estaba volviendo en la bici para la casa y pensó, no, la contestaría distinta. Entonces, un poco eso, Loreto. Es que da la sensación que también tú lo dices, harto, en tu presentación, me aburro. La palabra un poco aburrido. Entonces, en ese aburrimiento tratas de buscar lo nuevo, yo creo. Y creo que hay una búsqueda muy interesante que tiene que ver finalmente no con cumplir una función, sino que también crear una cierta experiencia, algo que conversamos también ayer. La experiencia tiene un rol principal. Sí, en eso también yo creo que tiene un rol que es de mantener una artesanía, no como así, o que uno aporta para la profesión ni el local, ¿no? Entonces, a mí yo creo que hacer esto tiene una cosa de quizá usar un material de una forma distinta y eso lo produce una artesanía distinta y se mantiene el conocimiento y hacer esto también se cambia un poco la manera con que el capital circula en la sociedad, ¿no? Entonces, el capital va para no una empresa gigante que hace todo y sí para una persona que está allá haciendo una cosa que puede ser una cosa distinta y tener un conocimiento sobre las cosas, porque el final en la obra es la mano que lo hace, ¿no? Tiene ese conceptual, pero alguien está haciendo un tornillo, no lo sé, está haciendo algo. Entonces, sí. Y Arturo, yo tenía una pregunta para ti más bien con el rol de la academia, ¿ya? A pesar de que ambos tienen vínculos y han tenido vínculos con la enseñanza académica, pero ¿cómo crees tú que dialoga, digamos, la docencia con esta investigación proyectual? Y si puede la universidad hacer un espacio real de investigación para la arquitectura o la búsqueda ocurre mayormente en los estudios de arquitectura. Depende de qué te preguntes. A ti. Sí. Yo creo que las cosas que nosotros hemos hecho como de investigación, acercándonos más a la investigación dura, el libro de Shapiro Eskenazi, tenemos otra investigación que se llama Híbridos Metropolitanos de edificios de acá de Santiago y otras cosas. Siempre nos hemos enfocado en que los alumnos analicen edificios o proyectos o infraestructuras, pero como trabajar sobre cosas como bien concretas, desde las cuales aprenden. Nosotros siempre decimos como el gato Félix, es que tú sales de la universidad y tienes que tener tu maleta de herramientas
para cuando a ti alguien se te acerque y te diga, necesito hacer esto, tú puedes acudir a algo. Entonces, nosotros, por lo menos en términos académicos, tratamos siempre de ayudarlos, y uno les da lo que uno sabe y la manera que a uno le gusta, de ayudarlos a construir esa maqueta de herramientas y que es en base a referencias, a conocer proyectos, y para eso hay que redibujarlo, medirlo, entender cómo están organizados los programas, cómo se define la forma, las partes. Entonces, no es ni... O sea, tiene que ver con un conocimiento que a nosotros nos interesa, que es como de cómo me enfrento a un proyecto y cómo soluciono un proyecto, cómo organizo un proyecto. Entonces, al menos nuestra investigación siempre ha tenido que ver con eso, que creemos que es algo como muy práctico y que muchas veces falta. Nos pasa de repente, rabiamos con los alumnos, llegan al magíster, les decimos, saben de todo, te pueden citar a todos los autores del mundo, pero en el momento en que tienen que tirarse un piscinazo para hacer el proyecto, cuando se acabó el análisis, porque ahí también está ese problema del salto, cuando la piscina siempre está vacía, desde el análisis al proyecto, y donde ahí todos se espantan y ya no tienen a quién acudir. Entonces, esa investigación proyectual, entendida con también este como corpus de la arquitectura, que pueden ser cosas muy simples o cosas muy canónicas, digamos, creemos que es clave y siempre lo hemos empujado así desde el principio. Yo creo que eso ha sido como algo que siempre ha estado ahí, que creemos que la academia, incluso si esos chicos, obviamente la mayoría no se van a dedicar al diseño puro y duro de edificios como lo que estamos viendo acá, igual es como un conocimiento de cómo se organizan las cosas, cómo se piensan las cosas, cómo se materializan las cosas. Yo creo que eso ha sido siempre lo que hemos empujado. Y también voy a sumar otra cosa, que tiene que ver con el correlato de ese proceso en la oficina. Si bien hay mucha discusión, hay mucho esa de lectura al principio y todo, siempre, bueno, Ignacio sobre todo siempre insiste en esto, es como, bueno, pero para discutir, veamos algo. O sea, está bien, podemos discutir, hacer hipótesis y todo, pero hay un momento en que hay que poner algo frente a la mesa para poder discutir sobre eso y saber que al menos estamos discutiendo lo mismo, porque a veces, ¿viste?, uno está hablando y uno se imagina una cosa, el otro se imagina otra. Entonces hay un momento de nuevo, hay que tirarse ese piscinazo, hacer una prueba como estas maquetas que me gustaría gustado y decir y todos... No, y claro, y es que ahí también se activa la guata. Así, al final yo creo que uno la guata también la tiene que entrenar. Hay mucho puede haber mucho de teoría y todo esto, pero también uno como arquitecto con el tiempo entrena la guata para ver qué cosas funcionan, qué cosas no, y es parte de, y sobre todo cuando está con más personas. Eso. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Alcanza uno más? ¿Y nos hacen preguntas del público o sí? Puede ser, vamos a ver, ya. Bueno, yo tengo una última pregunta en todo caso, que tiene que ver con el contexto y con, digamos, el siglo XXI y también con los diferentes países en los que nos desarrollamos, todos también pensando en Latinoamérica. Algo ayer conversamos de esto, Gustavo, pero tiene que ver con la industrialización, los oficios, la manera de hacer, ¿no? Y creo que, bueno, nosotros en nuestro país hemos perdido muchos oficios, cada vez más, y quería saber cómo su mirada, desde Chile, como desde Brasil, si hay oportunidades para recuperar esos oficios o al menos hacer una investigación de proyecto en base a la investigación material, ¿ya? Que personalmente yo también tengo mi mirada, la puedo decir al final, y cuáles son las oportunidades que hoy día nos ofrece finalmente un contexto global que es el latinoamericano, que deberíamos tener más acceso a ello, pero creo que hoy en día por diferencias de países, digamos, se da de manera muy distinta. Bueno, como hablamos ayer, ¿no, Loreto? Yo creo que es así. A mí me parece que la América Latina es lo mejor sitio para investigar las cosas, ¿no? Tanto por la normativa, pero también por la posibilidad, no sé, de trabajar con las personas de una manera que quizá no sea tan burocrática, ¿no? Y ahí yo creo que la burocracia, no sé, en algún momento, no sé, nos queda... Y la normativa también. Y yo creo que puede ser muy danoso sermos absurdamente burocráticos y normativos, ¿no? Porque estamos siempre contestando
algo hizo como de una forma muy genérica. Pero al final, cada proyecto es un proyecto, ¿no? Así, hacemos una cosa que es una locura, ¿no? Pensamos algo nuevo cada vez y que tiene que hacer de una manera muy específica. Entonces, es muy difícil de hacer eso. Y entonces lo que el mercado, la industria lo quiere es como normativas para arreglarte una cuestión de costo y todo esto, ¿no? Pero para mí la idea de la inventividad o la investigación de esto, de cómo se hace, también tiene una cuestión que es política, ¿no? Y como estaba diciendo antes, cómo el rol del capital se puede como mover y quizá reposicionar a una persona en la sociedad por la factura de las cosas, ¿no? Y entonces eso yo creo que es muy, muy interesante y muy potente, ¿no? en América Latina. Y yo creo que, no lo sé, a mí me parece, no trabajé mucho en otros sitios, pero no lo sé, yo creo que la libertad que tenemos acá para intentar cosas es muy rara y muy especial y tenemos que hacer esto con una forma que no mirar adentro, no mirar afuera, ¿no? Yo creo que esto es importante. Yo estoy bastante de acuerdo. Ahora, al menos hay condiciones también bien específicas de Chile, que no sé cómo es el caso en Brasil, pero también me acuerdo que las hablamos el lunes, esta idea de que la industria en Chile tampoco está tan desarrollada en ciertos ámbitos. Entonces, nos pasa, yo creo, a nosotros, hasta por el tipo de encargos, no sé, que la artesanía muchas veces es un lujo y los oficios pasan a ser un poco un lujo, por mucho que a uno le encanten y que son hermosos, pero un oficio bien hecho puede llegar a ser un lujo. Pero también está en el otro extremo está la industria que llega con sus soluciones hechas, como decías tú, que hace son muy genéricas y todo, y donde hay más burocracia, donde muchas veces uno habla con un vendedor y no con la persona que produce, y por lo tanto uno no puede, es difícil incidir en ese proceso productivo y uno poder hacer cosas. Por ejemplo, lo que tú hiciste en los prefabricados de hormigón, o sea, llegar a transformar, que quizás no es la matriz tipo, etcétera, que yo creo que es muy interesante. Entonces, claro, yo no sé, pues como caso de una anécdota, pero una vez queríamos hacer unas celosías plegadas que uno hable cualquier revista, no sé, pues española o alemana, y es como un producto estándar y tiene una serie de variedades y todo, y elige el que más te gusta y está listo. Y claro, a nosotros no nos gustaba la empresa no sé cuánto, porque no podíamos incidir en ciertas cosas. Entonces tuvimos que ir a, no sé, a Avenida Mata, a una empresa donde pudimos hablar con el encargado de la fábrica, que era un ucraniano, que se llamaba Andy y que tenía una viuda negra tatuada en la mano, digamos, pero que sabía perfecto cómo funcionaba la máquina, cuáles son los límites en términos de milímetros, las cosas que podíamos cambiar, las que no. Entonces, el hecho de habernos podido meter con él, más allá de como la anécdota del personaje, y conversar eso para incidir en ese proceso productivo, porque es una empresa también de cierta escala que te permite eso, yo creo que es clave, y que en Chile nos saltamos a veces como de maestro chasquilla a la gran empresa. Entonces ahí también hay como un espacio intermedio que es muy difícil de trabajar y que es muy deseable. Nosotros siempre hablamos, tenemos la comparación, quizás viéndolo desde afuera y siempre todo se ve mejor afuera, de Argentina. O sea, yo sé, y los lados, no sé, por ejemplo, con Sebastián también, hay muchas industrias que son familiares, son empresas familiares donde tú puedes ir, hablas con el dueño sabe perfecto cómo son sus máquinas, qué puede transformar y qué no puede transformar, que si se compra una máquina, que si hackea un poco la máquina que tengo y todo. Y acá yo creo que eso es algo que se está perdiendo y que es ese como espacio intermedio de industria, pero manejable, que es muy bueno. Que creo que, no sé, pues por ejemplo, en un proyecto como el que mostraba Gustavo, esa posibilidad de incidir y darle hasta un grado de artesanía a los procesos industriales es muy interesante. Sí, bueno, muchas gracias, porque y hacia allá la respuesta y un poco también a esa crítica en el país que nos estamos convirtiendo. Con miras, nosotros en Chile miramos demasiado a Europa, convirtiéndonos finalmente en un país que es muy rígido y que cada vez con más normativa, que aquí la OA yo sé que apoya que no sea,
incluso se mete en temas de diseño, ¿ya? Y con una normativa que hoy día hasta quiere normar el diseño. Cuando vemos que finalmente Latinoamérica es reconocida por su arquitectura, porque recupera los oficios, porque recupera la industria propia donde el diseño es parte de esa industria. O sea, hay una investigación también a través del diseño. Y bueno, y un poco por eso también quería terminar con eso. Yo creo que como arquitectos, al menos en Chile, creo que ahí tenemos de nuevo otro rol importante que cumplir, que es poder recuperar finalmente eso que nos hace tan latinoamericanos, que finalmente poder trabajar con la industria, poder investigar a través del material, poder investigar a través de los oficios y poder hacer los propios de nuestras obras, que ahí tenemos un gran salto y creo que ustedes en Brasil van mucho más avanzados que nosotros, así que es un lujo tenerlos acá. Así que muchas gracias y no sé si se alcanzan algunas preguntas por ahí. La que manda, no sé quién manda. La Mane. Se quieren ir a almorzar, parece. Bueno, muchas gracias Loreto, Gustavo, Arturo. Vamos a hacer una pausa ahora para que puedan almorzar todos nuestros invitados.